Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Quiero compartirles una pequeña porción de la palabra que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. La Biblia, la versión que voy a leer hoy es Dios habla hoy, porque me ha gustado mucho esta traducción. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y poder de Dios en nosotros. Dejémoslo hasta ahí. Leyendo esta palabra, algo que resalta ahí el apóstol Pablo a los Corintios dice, como colaboradores en la obra de Dios. ¿Qué somos usted y yo en este momento? Colaboradores en la obra de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos en la obra de Dios, por insignificante que sea, tiene gran valor para Él. De hecho, ayer hablábamos, ¿se acuerda que hablábamos de los talentos? Dios a unos dio 10, a otros dio 5, a otros dio 2, a otros dio 1. Lo importante que entendamos acá es que Dios a cada uno en particular ha dado talentos. Y es bonito cuando nosotros esos talentos los ponemos al servicio en la obra de Dios, porque ahí estamos haciendo lo que dice la palabra, como colaboradores en la obra de Dios. Dice también el apóstol Pablo: no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Aprovechar significa emplear algo con utilidad. Y algo que resalta ahí también es cuál fue esa bondad que Dios mostró hacia nosotros. Dice la palabra: en el momento oportuno te escuché. Esa frasecita ahí hay que resaltarla. En el momento oportuno. Dios llega a nuestra vida y Dios llegó a nuestra vida en el momento oportuno, hermanos. Dios no obra ni antes ni después de tiempo. De hecho, meditaba yo en esta palabra porque hemos estado orando sin cesar, hemos estado orando porque esta pandemia termine. Muchas veces hemos orado para que muchas personas se sanen, pero algo que uno debe entender es que Dios llega en el momento oportuno. Hemos orado muchas veces por una necesidad que nosotros mismos tenemos, y a veces pensamos que Dios se demora, pero miren lo que está diciendo acá la palabra: en el momento oportuno llegará Dios. Dios no nos va a dejar desamparados. Él sabe que nosotros tenemos una necesidad, sino que nosotros tenemos que aprender a esperar ese momento oportuno. Él sabe cuándo lo hará. Ahora, ¿cómo aprovechar esa bondad que Dios nos ha dado? En el versículo 3 dice la palabra de Dios: en nada demos mal ejemplo a nadie. ¿Esto tiene que ver con qué? Con testimonio. Demos muestras en todo de que somos siervos de Dios. También tiene esto que ver con qué? Con nuestro testimonio. Hermanos, las personas a nuestro alrededor siempre están mirando cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro obrar, nuestras palabras. Porque nosotros somos ¿qué? Cartas leídas. Somos cartas leídas para el mundo. Entonces, nuestro testimonio es de gran importancia, y aquí el apóstol Pablo lo resalta en la carta a los Corintios. Y también dice el apóstol Pablo: soporten con paciencia. ¿Qué debemos soportar con paciencia? Estas cosas nos pueden pasar a cada uno de nosotros, y no sé con cuáles de ellas se identifique alguno de ustedes. Dice: en los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, alborotos, trabajo duro, desvelos o hambre. Cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida, de pronto a nosotros nos va a tocar vivir una de estas circunstancias, si no es que ya en este momento haya algunos que las estén pasando.
De hecho, cuando miraba eso de duro trabajo, dije, vaya, es que la palabra es clara. En estos momentos, nosotros que nos ha tocado incursionar en estos medios para dar esta pequeña porción de la palabra, ha sido duro porque no es fácil, y más cuando la pastora habla de hacer una clase para un viernes, una enseñanza para un domingo, montar a YouTube, llamar a los hermanos. Esto es trabajo duro, pero dice el apóstol Pablo, sopórtenlo con paciencia. Y hay otro punto que resalta ahí, cómo nosotros demostramos esa obra de Dios en nosotros. Dice, por el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que nosotros logremos en esta vida, todo lo que estamos logrando y hemos logrado hasta el momento, es por la presencia de Dios, por el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo que siempre está en nosotros. Y esa presencia de Dios y ese poder del Espíritu Santo, ¿a qué nos va llevando? Dice, al conocimiento de la verdad. Nosotros, por la misericordia de Dios, somos conocedores de la verdad. No por nosotros, acuérdense lo que acabo de leer, por el poder de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. También nos lleva a tener un amor sincero, y creo que esto se ha resaltado en este tiempo. Se ha resaltado en este tiempo en muchos, porque a mí que me ha tocado, y con la pastora y con hermanos, de pronto recibir un mercado y llevárselo a otro, compartir de lo poco que tenemos con otro, y ver cómo las personas se manifiestan, cómo quieren compartir, cómo quieren dar, cómo quieren apoyar. Esto lo llena a uno de emoción, porque ahí ve uno que está teniendo de verdad un amor sincero. Y es que allí es donde se demuestra el amor sincero, cuando nosotros compartimos con los demás. Y también dice, en anunciar el mensaje de la verdad. ¿Se acuerdan que hablábamos primero de ser colaboradores en la obra de Dios? Entonces, cuando nosotros anunciamos el mensaje a otros, estamos siendo colaboradores en la obra de Dios. Quiero que oremos. Buen Dios, Padre misericordioso. Padre, tú nos estás llamando por medio de esta carta, Señor, a ser colaboradores en tu obra, Padre Celestial. A dar testimonio, Señor, de que tú estás en nuestra vida, de que tu Espíritu Santo habita en nosotros, Padre Celestial. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, porque entendí y entiendo, Padre Celestial, que tú siempre nos estás llamando, Señor, a servir en tu obra, Padre Celestial. Señor, y que nosotros no podemos desmayar en ningún momento, Dios, que debemos continuar orando, Padre Celestial. No importa cuánto tarde su respuesta, Señor, porque tu palabra nos hablaba hoy de que tú, Señor, llegas en el momento oportuno, Padre Celestial. Tú sabes cuál es el momento oportuno y cuál es la necesidad que está viviendo las personas en este momento, porque tú sabes, Padre de la Gloria, quién tiene una necesidad, y yo sé que en el momento oportuno tú vas a llegar donde hay esa necesidad y vas a obrar, Padre Celestial, porque tu voluntad es perfecta, Padre de la Gloria. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme compartirla con mis hermanos, Padre Celestial. Te pido, Dios, que bendigas a los hermanos, Señor Jesús, que obres milagros en las personas, que obres milagros de sanidad, Padre Celestial, y que sobre todo, Señor, avives el fuego en nosotros y que nos capacites, Señor, que continúes capacitándonos para poder entender tu palabra, entender la verdad, y para poder seguir compartiendo tu verdad a través de estos medios, precioso Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.